Radio Ciudadana presenta México y sus historiadores, episodios y personajes de nuestra historia en voz de sus investigadores. Conducen Elsa Aguilar Casas y Pablo Serrano Álvarez. Las 6 de la tarde con 3 minutos en este día 19 de abril del 2012. Ya estamos en México y sus historiadores. Les saluda Miguel Ángel Chávez Morales a nombre del equipo de producción de México y sus historiadores, un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Mandamos saludos a quienes nos están acompañando por Radio México Internacional en www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx, emisora del Instituto Mexicano de la Radio en esta Ciudad de México. Y bueno, pues también saludo con muchísimo gusto a Pablo Serrano Álvarez. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Bienvenido. ¿qué tal, Miguel Ángel? Amigos radioescuchas, buenas tardes. Muy bien, pues hoy conversaremos sobre fotografía y en particular sobre el legado del fotógrafo Tomás Montero Torres, cuyo acervo es una parte fundamental de la historia gráfica del México moderno. Rescatado por sus nietas Silvia Sánchez Montero y Marta Patricia Montero, el archivo fotográfico de Tomás Montero Torres permite asomarnos a través del tiempo a las escenas y personajes del México de hace más de medio siglo. Y para conocer los detalles de este acervo fotográfico nos acompaña esta tarde aquí en el estudio de 660 Radio Ciudadana y en este programa México y sus historiadores, Marta Patricia Montero. Nuestra invitada es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, es periodista, escritora, guionista y conferencista. Posee un amplísimo currículum que sería difícil resumir. Entre sus actividades del presente año figuran investigación y realización de entrevistas a mayistas destacados en diferentes especialidades para un proyecto relacionado con el denominado Año Maya, la elaboración de guiones para videos y presentaciones electrónicas, la coordinación del equipo curatorial y de difusión para la exposición Abuelo de Cámara, fotografía periodística de Tomás Montero Torres, en el Centro Cultural Clavijero de Morelia, Michoacán, así como sus posteriores montajes en la Casona Pardo de Zamora, Michoacán, y el Museo de Arte Raúl Anguiano de Guadalajara, Jalisco. Además, la coproducción del documental Aluros de Plata con el ILCE sobre el proyecto de rescate y difusión de la figura y el legado de Tomás Montero Torres. Y bueno, queremos conocer su opinión, sus puntos de vista, así que siempre están disponibles las líneas telefónicas, el 5604-8229 y el 5604-7926. Si usted se encuentra en provincia, si usted nos está escuchando a través de la red de internet, tenemos una línea sin costo para usted y nos dará también muchísimo gusto saber de qué estado de la República nos llama y en dónde nos está escuchando. Así que el 01800-670-1680 es una línea sin costo para usted. Y bueno, les informo también que en acato al artículo 41 constitucional, el INERM no dará obsequios en el periodo comprendido desde el 31 de marzo y hasta el 1 de julio, tiempo en el que se desarrollan las campañas electorales. Y bueno, pues llámenos 5604-8229, 5604-7926 y el 01800-670-1680. Pablo, adelante. Gracias. Bueno, buenas tardes, Marta Montero, gracias por estar en México y sus historiadores. No, pues muchas gracias a ustedes por invitarnos, muchas gracias. Nos Pablo. da mucho gusto, amigas y amigos, porque vamos a hablar de todo un personaje que hasta ahora se conoce pues su trayectoria, su importancia, sobre todo en la fotografía, como lo fue Tomás Montero Torres. ¿Quién fue don Tomás Montero Torres, Marta? Bueno, en primer lugar fue mi abuelo, que me enorgullece mucho decirlo. Pues él falleció cuando yo tenía 3 años y en la familia lo que nos inculcaron o lo que supimos es que había sido pintor, porque pintaba en casa y tomaba fotografía afuera. Pero hasta hace 3 años, de manera muy reciente, mi abuela nos legó el acervo fotográfico de él y entonces descubrimos que había sido un fotoreportero pues muy importante de finales de los años 30 hasta el 69, el año en que murió. Claro, de 69 a hace un par de años estuvo guardado este acervo que me decías antes de entrar al aire, se contempla más o menos en 89,000 negativos o positivos. Sí, pocos más de 86,000 son puros negativos.
y había una lista, cuando mi abuela nos los dio, venía acompañada una lista que pues empezó a ordenar, yo creo que mi abuelo, cada sobre sí viene con el título, la cantidad de negativos, un poco el año en que los tomó, pero en el folder venían ordenados 18,000. Entonces nosotras de manera muy ingenua pensamos, bueno, si son 18,000, pues debe de haber 30,000. Pero cuando nos pusimos a contarlos, llegamos a poco más de 86,000 negativos. Amigas y amigos, debo mencionar que Marta Patricia Montero, que es la directora general de este archivo Tomás Montero, pues está acompañada por Silvia Sánchez Montero, por Claudia Montero Patiño y Julieta Sánchez Montero, que son primas y que se dieron a la tarea de rescatar este importante acervo. Bueno, don Tomás nació en Morelia, ¿no? Sí, es moreliano. Y en sus primeros años, ¿qué se sabe de él? Pues él estudió en Morelia, nació allá con sus hermanos, una historia familiar muy interesante, y después él tenía siempre la inquietud de estudiar artes plásticas, de ser pintor, y se vino a la Ciudad de México a estudiar en San Carlos, en la universidad. ¿Cómo en qué época más o menos? Pues yo creo que como en los 30, descubrimos, después fueron apareciendo cosas después de que mi abuela nos dio los negativos, y apareció una caja con todos sus documentos de la UNAM, credenciales, boletas de pago, y son del 34, 35 los documentos de la UNAM. Es ahí donde conoce a Manuel Gómez Morín cuando estuvo en la rectoría. Estaba él de rector y bueno, él estudiaba artes plásticas y yo creo que conservó, porque hay muchas fotografías de ellos, amistades de la época como Margarita Michelena, Manuel Montiel Blancas, hay muchas fotos de escultores, grabadores, pintores, compositores de música, mucho de la línea de artes plásticas, aunque no son la mayoría de los temas mayoritarios son otros. Y las artes plásticas las canalizó básicamente a la fotografía. Pues no, nunca dejó de pintar. Y nosotros, te digo que en la casa, como nietas y bisnietos y demás, pensamos que había sido pintor, un pintor que tomaba fotos. Y sabíamos la anécdota de que había ido a la Tarahumara en los años 50, porque mi abuela lo contaba mucho porque era algo que a ella le impresionaba, que había padecido hambre con ellos, que había comido rata de campo, ¿no? Que había estado mucho tiempo allá, entonces era lo poquito que sabíamos. Y cuando nos da el archivo vemos que no, que realmente él se identificaba como reportero gráfico, tiene mucho material de papelería personal como reportero gráfico y fotógrafo de prensa, le gustaba contar historias a través de las imágenes, y la pintura era más bien una labor secundaria. ¿Cuándo empezó en concreto a hacer el acervo? No sé si tengan registrado como que las primeras fotografías. Pues mira, calculamos que las primeras son de finales de los años 30, porque de las primeras, porque no todas tienen año, hay unas del general Lázaro Cárdenas como presidente con la banda presidencial, que es como de los 39, ¿no? Y hasta el 69, porque él se murió trabajando, realmente la muerte lo agarró de sorpresa, como a muchos de nosotros luego, ¿verdad? Y hay las fotos más recientes, pues hay de Enrique Guzmán muy jovencito, ¿no? Con sus fans. Claro. ¿No? Bueno, ¿cuándo empieza a ser fotoreportero de, pues en aquella época, pues los periódicos, más o menos? Pues mira, él empieza inicialmente con una revista que fundó el periodista Carlos Septién García. Ahí se hacen amigos, inclusive compadres. La revista... La Nación, y de ahí pues él siempre trabaja de manera independiente, no trabaja para una agencia ni para una empresa, y por lo que vemos, porque también guardó todos sus gafetes, pues colaboró en todas las épocas, en la época dorada de las revistas ilustradas en México, trabajó en casi todas, Mañana, Nuevo Mundo, Siempre, Revista de Revistas, en Excelsior, en El Universal, en periódicos y revistas de provincia, en revistas religiosas, fue como muy muy amplia. O sea, toda labor. esta época de los 30 a finales de los 60 estuvo fotoreporteando para todas estas revistas. Sí. ¿Y todas estas revistas le daban crédito? Pues al ¿Cuál era el principio, mecanismo más o menos de trabajo? Porque pues mira, por ejemplo, en La Nación, que fue un proyecto que empezaron juntos, poco a poco hemos ido descubriendo que él hizo el diseño por otros textos que hay después, y que él hacía también la fotografía. Empezó haciendo dibujo, cubrían cómo estaba la Segunda Guerra Mundial, entonces hacían dibujo de los mapas, y él hacía los dibujos, hacía viñetas como de caricaturas, y hacía pues el cabezal y la formación. Pero después fuimos descubriendo con el director del CEDISPAN, que es como el centro de documentación donde conservan la revista, que por mucho tiempo fue el único fotógrafo.
Mira. Pero en ese primer tiempo en los créditos nada más viene formación y dibujo Tomás Montero Torres. Hasta mucho después que contratan a otro fotógrafo, le empiezan a dar a él también créditos de fotografía. Como que ya había dos, entonces ya le tenían que dar créditos. En las demás revistas sí les dan créditos, porque como era justo la época de las revistas ilustradas, pues la fotografía ya ves que había planas completas, entonces es una época donde empieza, yo creo, mucho el reconocimiento a los fotógrafos de prensa. Bueno, y realmente se publicaba poco en función de todas las fotos que tomaban sobre determinado tema o sobre determinada noticia o sobre determinado reportaje, ¿no? Claro, hacían o sea, todo eso pues lo fue guardando en sus negativos. Bueno, y luego, bueno, pues estuvo vinculado a La Nación. Durante todo el periodo hasta su muerte estuvo trabajando en la revista La Nación. Pues yo creo que sí, pero ya menos, porque él padeció una diabetes que le fue complicando mucho la salud, y entonces el último tiempo no dejó de colaborar en La Nación como pues como colaborador, pero ya su carga de trabajo más fuerte fue hacia las líneas aéreas. Del acervo, después del tema de política, que habrá unos 17,000, 18,000 negativos, el tema que sigue en importancia es la aviación civil. Es un tema que a mí me parece bonito porque son como unos 6,000, 7,000 negativos, y hay de todas esas líneas aéreas con las que se empezó en México, y también hay la construcción de los aeropuertos, que no había muchos en el país, y los vuelos inaugurales, el primer vuelo, México-Acapulco, el primer vuelo México-Los Ángeles, la construcción, las inauguraciones de los aeropuertos, y hay muchas de estas fotos que me parecen muy románticas de las celebridades subiendo y bajando del avión muy elegantes con sus abrigos de mink, sus sombreros. Bueno, hay una fotografía maravillosa de Diego Rivera con María Félix con su expresión de la ceja levantada. Impresionante esa foto, ¿no? Sí, ellos están como en el lobby del aeropuerto, pero ahí subiendo y bajando las escaleras, te puedo decir que está Magda López, Agustín Lara está, bueno, con los pilotos, con la tripulación, con las aeromosas, está Tintán, Pedro Infante, está Gary Grant, está Tongolele. O sea, es un rango muy amplio de personas. María Félix subiéndose una Air France junto con Jorge Negrete. Esas son fotos muy románticas, y aparte está toda la vida interna de las aerolíneas, porque están los capitanes, las aeromosas, la entrega de los equipos, el primer DC-10, el primer DC-4, cómo los mantenían como... pues cosas que inclusive de seguridad que ahorita las vemos diferentes. Por ejemplo, donde tú guardas el portaequipajes arriba, iban abiertos. Los cubiertos eran de cristal, ¿no? La vajilla, los vasos de vidrio, cosas que ahora pues por seguridad ya han ido cambiando también, ¿no? O sea que además de ser el fotoreportero estrella de La Nación y de otras publicaciones, pues abarcaba estos temas, pero también hacía viajes, ¿no? Porque están reflejados en el archivo como ciertas regiones, ¿o no? Bueno, de México, en general, México país, hay muchas fotografías. De donde más hay, que yo creo que habrá unos 1,500, si no me equivoco, son de Michoacán, su tierra, porque pues era su tierra, entonces era obligado a ir de vacaciones y por cualquier cosa. E inclusive cuando él falleció, pues sus hijos nos inculcaron lo mismo, las vacaciones en Michoacán y las corundas y los uchepos, ¿no? Claro. Entonces de Michoacán hay como 1,500, pero hay de Acapulco, unas cosas muy bonitas, de la bahía cuando todavía no estaba llena de hoteles, ¿no? Hay de Durango, de Jalisco, de Chihuahua, de... Esto que comentabas de los tarahumaras, ¿es mucho las fotos que tomó? Pues en su momento, que fue en el 51, le publicaron 7 números seguidos en la revista Mañana. Y de esos 7 números seguidos, 3 fueron con la portada, con fotografías de él. Fue un reportaje muy, muy amplio. Y como tú decías, Pablo, pues... no sé, de 50 o 100 que haya tomado, muchas más en esos 3 meses que estuvo, pues no le publicaron todas, le publicaron las que él seleccionó, ¿no? Claro. O las que seleccionó junto con el editor. Bueno, aquí, amigas y amigos, Marta y este gran proyecto de rescate de estas fotografías, bueno, han hecho una publicación ex profeso sobre la vida de don Tomás Montero, y también para un poco divulgar los objetivos del archivo y los temas que abarca el archivo. Y algo que me encanta es que don Tomás Montero fotografió a una gran parte de la élite política de entre los 30s y los 60s, ¿no? Pues sí, muchísimos personajes, ¿no? Tú puedes encontrar en el archivo sinarquistas, enriquistas, comunistas, todos los presidentes de la época, están líderes sindicales, un Fidel Velázquez muy jovencito, yo dije, mira, fue joven Fidel, están Valentín,
el ferrocarrilero Campa, Valentín Campa. Es muy amplia el tema de política, ¿no? Cómo se hacían las campañas antes, ¿no? Que llevaban como su tribuna, su megáfono. Es muy, muy amplio el tema de política. Y eso se muy mantuvo, ¿no? De los 30 a los 60, más o menos. Sí, todo el tema de política Que está, es lo cubre que todos más esos engrosa años. el acervo, ¿no? Sí. Ok, vamos a una pequeña pausa y continuamos. Estamos aquí en México y sus historiadores en 660 Radio Ciudadana. Sigan en contacto 5604-8229, 5604-7926, 01800-670-1680. Regresamos. México y sus historiadores, un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Jueves, 6:60 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio. Teléfonos en cabina 5604-7926, 5604-8229 y larga distancia sin costo 01800-670-1680. Aquí producimos, programamos y transmitimos radio pública con 50.000 watts de potencia. XEDTL. Somos Radio Ciudadana. Todas las versiones. 660 AM. Mayorazgo 83. Colonia Joco. Primer piso de la torre de radiodifusoras. Código postal 03330. En la Ciudad de México. Radio Ciudadana es una emisora del IMER, Instituto Mexicano de la Radio. Así cumplió sus compromisos Peña como gobernador. Compromiso número 67. Construcción de la vialidad Barranca del Negro en Huixquilucan. En campaña nos prometió que nos iba a poner la vialidad de la barranca y no nos cumplió. La obra está abandonada. Compromiso número 57. Creación de un parque ecoturístico en la laguna de Zumpango. Aquí vino Peña cuando era candidato. Nos prometió y mira nomás este cochinero. Hasta los niños se nos enferman. Peña es un mentiroso. No cumple. Vota por diputados federales y senadores del PAN. Este 2012, además de continuar con una trayectoria impecable de equilibrio, ante los centenares de promesas de campaña que se avecinan, en el IMER le preguntaremos a las y los contendientes cómo lograrían sus propuestas y el por qué las escogieron. Este es nuestro compromiso para la cobertura electoral. Siga nuestros espacios informativos. Antena Radio, del Sistema Nacional de Noticiarios. Elecciones 2012. Equilibrio al extremo. Instituto Mexicano de la Radio. Me comprometo con ustedes a que nuestro gobierno dará seguridad a todas las familias de México. Tenemos experiencia, ya lo hicimos en el Distrito Federal, que hoy es de las ciudades más seguras del país. Vamos a atender las causas del delito, se reactivará la economía, habrá trabajo y vamos a reducir la pobreza. México será un país de progreso y de valores. Hoy, este cambio verdadero está en tus manos. Andrés Manuel, presidente. Vota por los candidatos a diputados y senadores de Movimiento Ciudadano. Radio Ciudadana. México y sus historiadores, voces expertas para dar respuesta a todas tus preguntas sobre nuestra historia. Jueves, 6:60 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio. Las 6:21 estamos de regreso aquí en México y sus historiadores. Una vez más las líneas telefónicas para recibir sus comentarios 5604-8229, 5604-7926 y 01800-670-1680. Seguimos. Gracias, Miguel Ángel. Marta, bueno, este archivo de don Tomás Montero, pues fue hecho pues a base de muchísimo trabajo del señor, ¿no? Entre los 30 años y los finales de los 60. ¿Cuál era su vida usual? Porque aquí en esta publicación, amigas y amigos, pues se presenta incluso un documento hecho por don Tomás, donde hagan de cuenta que hace una agenda, ¿no? Concretamente a inicios de los 50. Y es impresionante todo el trabajo que hacía y aparte lo escribía y aparte me imagino que lo catalogaba. ¿Cuál es la vida, digamos, personal de Tomás Montero Torres? Pues mira, de lo que yo sé que cuenta mi papá, mis tíos, mi abuela, es que era un señor muy generoso, que nunca llegaba a su casa con las manos vacías, que en un bolsillo de su saco tenía caramelos para sus hijos y en la bolsa del otro lado chocolates para mi abuela, que los domingos siempre le llevaba rosas rojas, que amaba muchísimo México, que cuando iba a su tierra, Michoacán,
si iban a Pátzcuaro, por ejemplo, se le acercaban las mujeres indígenas y le decían, oiga, si le digo algo en purépecha, ¿me da una moneda? Y él les decía, ¿y qué tal si te hablo yo en purépecha? ¿Me la das tú a mí? Porque sabía hablar purépecha. Claro. Y pues muchas anécdotas, ¿no? Siempre era como... Yo siempre he dicho que mi abuelo fue para mí una ausencia muy presente, porque aunque él falleció cuando tenía yo 3 y éramos 4 nietos apenas, pues nos inculcaron mucho... su figura, ¿no? Que fue una persona muy importante. Y ahora con lo del archivo, que hemos estado en contacto con primos segundos, con tíos segundos, pues ha sido como gratificante porque me doy cuenta que no fue importante nada más para su familia nuclear, como le llaman ahora, sino también para sus hermanos, para sus sobrinos, y todo el mundo está muy emocionado de volverlo a recordar a través de su trabajo y de redescubrirlo diferente. No era un señor muy generoso en su casa aquí en México, que tenía un departamento pequeño. Llegó a vivir por viuda a su suegra, que venía de Durango. Su papá se quedó viudo y se vino a vivir con ellos de Michoacán. Yo tengo una foto que me gusta mucho porque está mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá y yo. 4 generaciones, ¿no? Venían a quedarse los sobrinos en vacaciones. Mi papá y mis tíos tenían mascotas raras, chivos, tarántulas, perros, Y nunca decía que no, o sea, tenía como un corazón muy generoso y ahí estaba él siempre. ¿Tenía un despacho para hacer su trabajo? Pues tuvo despachos, uno en Avenida Juárez, el otro en 16 de septiembre, y después, bueno, con el paso del tiempo que menguó un poco su salud, pues combinaba con oficinas en las aerolíneas y el cuarto oscuro en su casa. Ah, ya. Y ahí fue donde hacía todos los negativos y eso. Sí, inclusive pues nos hemos enterado ahora que ponía a la familia a ayudar. A mi abuela le enseñó a tomar fotografías con la Leica. Mira. Había hijos que le ayudaban a revelar, y cuando tenían que hacer ampliaciones muy grandes como para fotomurales, porque él también los hacía, lo que hacían, porque bueno, ahora ya las tecnologías han variado mucho, ¿no? Pero antes lo que hacía es que se esperaban a que llegara la noche, y claro, no era una ciudad tan iluminada como ahora, que todo el tiempo está iluminada nuestra ciudad, y lo que hacía es que cerraban las cortinas y la sala la usaban de cuarto de revelado para hacer impresiones grandes, ¿no? Claro. Se las ingeniaban, y toda la familia pues lo apoyaba, porque él siempre también apoyaba mucho a su familia, ¿no? Aquí en esta publicación narran toda la historia, por ejemplo, de las cámaras, que me parece genial. ¿Lo puedes transmitir al público? Bueno, las cámaras, yo sé que él empezó, eso sí no me lo sé muy bien de memoria, pero él empezó con una Leica, que en esos años, en los 40, se consideraba, era una cámara nueva, de pequeño formato, el 35 milímetros, que les permitía a los fotógrafos tomar fotos más rápido. Entonces por eso la popularizó mucho Cartier-Bresson, y con esta frase de él del instante decisivo, porque era una cámara más fácil, porque antes se usaban las cámaras tipo la Hasselblad, la Rolleiflex, la Mamilla, que también él las tiene, ¿no? Bueno, dejó las cámaras, son las que se tienen, y era un formato más complicado de cambiar el carrete, más complicado de ver, les implicaba otro tiempo, y para periodismo se popularizó mucho y bueno, pues también lo que cuentan es que ya al final por accidente se cayó una cámara de él y se rompió una cámara nueva Rolleiflex, y él se movilizó y todo, porque pues eran equipos costosos igual que ahora, y consiguió que el proveedor de Alemania le dijera que se lo mandaba nuevo, pero cuando llegó la cámara pues él ya se había muerto. Entonces una cámara que se quedó sin estrenar, se la conservó un tío, pero la tiene sin usar porque pues era algo de su papá, y así se quedó nuevecita como llegó de Alemania. ¿Cuántos hijos tuvo, don Tomás? Tuvo 6, son 6 hijos, 3 mujeres y 3 hombres. Una de mis tías ya falleció, pero fueron 6 hijos, somos 19 nietos y son 23 bisnietos. ¿Alguno de ellos heredó la vocación por la fotografía, por la pintura? Pues no, en sus hijos no, les gusta tomar fotografía a 2 de mis tíos, pero es una cosa más en el ámbito familiar, no profesional, ¿no? ¿Quiénes eran el medio de amigos que se relacionaban con don Tomás Montero? Porque aquí hay una pregunta de nuestro amigo, queridísimo amigo Fernando Román, que siempre nos escucha y nos llama, y dice, bueno, que si tuvo alguna relación con fotógrafos como Álvarez Bravo o con Rodrigo Moya. No sé si tuvo amigos del medio de los fotógrafos, de los fotoreporteros, y bueno, por supuesto de los políticos, ¿no? Pues mira, a mí me sorprendió mucho porque, bueno, uno crece pensando en esta parte tan rica y tan interesante que fue la construcción del México después de la Revolución, y sobre todo en el ámbito cultural a mí me ha gustado mucho. Y después descubrir que mi abuelo, por ejemplo, fue contemporáneo y colega de los hermanos Mayo, tan famosos. Yo le hablé a mi abuela cuando me di cuenta, porque venían en los créditos de las revistas, en el mismo nivel de crédito, los hermanos Mayo y Tomás Montero. Entonces yo dije, ¿cómo? Entonces le hablé a mi abuela y le dije, oye, están aquí los hermanos Mayo junto a mi abuelo.
Y me dice, sí, o sea, mi abuela de lo más normal, no, pues eran amigos, Marta, sobre todo con Paco y Julio Mayo. ¿Y con los Casasola? Con los Casasola también, ahorita te cuento, porque con los que eran contemporáneos, porque los Casasola vienen desde generaciones antes, ¿no? Ellos son como una legión familiar más de más trayectoria, ¿no? Entonces después me enteré que don Julio Mayo sigue vivo, entonces yo dije, no, bueno, yo voy a localizar a don Julio. Entonces fue muy, muy emocionante porque lo localicé en el 2009, lo fuimos a visitar a su casa que tenía 97 años, pero antes le hablamos por teléfono, vive en Atlisco, entonces nos contestó una enfermera muy amable y me dijo, mire, don Julio está excelente de salud, que aparte está impresionantemente bien, a mí me impresionó. Y dije, si voy a llegar a grande, que llegue yo como él. y me dijo, pero ya pues oye un poco menos. Si usted me explica de qué es el tema, entonces ya por teléfono él le puede ir muy bien. Entonces ya le expliqué y todo, y oigo que don Julio le arrebata el teléfono, yo creo que se lo escribió y me dice, ¿usted es nieta de Tomás Montero? Y le digo, sí, don Julio. Y me dice, pues es que yo ayer tuve que ir a la Ciudad de México porque soy vicepresidente vitalicio de la Asociación de Fotógrafos de Prensa y me enseñaron varias fotos de época para ver de quién me acordaba y mencioné a su abuelo. ¿No le parece impresionante que yo ayer mencioné a su abuelo y hoy usted me llame por teléfono? Bueno, la piel chinita, ya sabrás. Claro. Esas cosas que pasan tan raras, ¿verdad? Nos invitó a Atlisco a visitarlo y nos tenía lista una foto de su abuela, de mi abuela, perdón, y su esposa, las dos vestidas de sevillana en una fiesta de toros. Fíjate. Y otra foto donde estaban él y mi abuelo con otros fotógrafos junto con Cantinflas. Fue muy, muy amigo de muchos personajes de esa época. Claro. Y estaba pues en el medio realmente, ¿no? Sí, sí. Don Julio, curioso, porque decía, pues aparte de compartir profesión fotográfica, somos colegas de úlcera. Entonces nos saludábamos y decía, ¿y ¿tú qué te estás tomando? No, pues esto y tú esto. No, pues porque además en sus vidas se la pasaban trashumando en eventos, en actividades. Y coincidiendo en cosas, en cosas, ¿no? Y normalmente un fotoreportero pues no come muy bien, etcétera, ¿no? Muy interesante. Vamos a la siguiente pausa y volvemos. Son las 6 de la tarde con 29 minutos, México y sus historiadores. Miren, amigos, los queremos invitar al foro 200 años de los elementos constitucionales de Ignacio Rayón. Esto es el miércoles 25 de abril a las 18 horas en las instalaciones del INERM. Contaremos con la participación de María del Refugio González, Rafael Estrada Michel y Miguel Ángel Fernández Delgado. Recuerde la dirección Plaza del Carmen 27, Colonia San Ángel. 5604-8229, 5604-7926 y 01800-670-1680 para que sigan participando en esta tarde con sus comentarios. 6:30, regresamos. México y sus historiadores, un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Jueves, 6:60 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio. Aquí producimos, programamos y transmitimos radio pública con 50,000 watts de potencia. XEDTL. Somos Radio Ciudadana. Todas las versiones. 660 AM. Mayorazgo 83. Colonia Joco. Primer piso de la torre de radiodifusoras. Código postal 03330 en la Ciudad de México. Radio Ciudadana es una emisora del INER, Instituto Mexicano de la Radio. Llévelo, pásale por aquí, hombre. En México la economía está detenida. Cada día el dinero alcanza para menos y nos cuesta mucho más llegar a la quincena. Date cuenta de todo lo que has dejado de hacer con tu familia porque la economía no se mueve. México tiene que cambiar. Vota por un cambio. Vota por los candidatos a diputados federales y senadores del PRI. Estamos comprometidos para que las cosas cambien. PRI, Compromiso por México. El Faro de Oriente, Alejandro Santiago, Guillermo Holguín, Doctor Lacra, Cristian Pineda, Daniel Coronel, Lescas, Amador Montes, Pinacho, David Domínguez y Luis Moro presentan Taller Ochoa, exposición colectiva. Sábado 14 de abril, 2 de la tarde, Galería Principal del Faro de Oriente. Entrada libre. Entrada libre. Como economista y madre, conozco los problemas de las familias mexicanas. Cuando fui secretaria de Desarrollo Social, inicié el programa Oportunidades. Gracias a esto, mejoraron las condiciones de vida de 24 millones de mexicanos. Como presidenta de México, voy a asegurarme que todos nuestros niños tengan salud, coman mejor y vayan a la escuela. Construir un México diferente. Con tu ayuda,
sí es posible. Josefina, diferente, presidenta, 2012, Partido Acción Nacional. Los trabajadores de la radio y la televisión realizaremos nuestro 25º Consejo Nacional Ordinario el 24 de abril en el Auditorio Fernando Amilpa de la CTM, con la presencia y el liderazgo de don Joaquín Gamboa Pascoe. Será ocasión para la rendición de cuentas del Comité Nacional, pero también y sobre todo para refrendar con claridad, al lado de nuestros distinguidos invitados, nuestra identidad y alianza histórica, con un proyecto de un mejor futuro para el país. STIRT, CTM, Sindicato de Vanguardia. México y sus historiadores, voces expertas para dar respuesta a todas tus preguntas sobre nuestra historia. Jueves, 6:60 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio. Las 6 de la tarde con 33 minutos, 6:33 de regreso aquí en México y sus historiadores. Les recuerdo una vez más invitarlos a este foro 200 años de los elementos constitucionales de Ignacio Rayón, que dará cita el miércoles 25 de abril a las 18 horas en las instalaciones del INERM. Contaremos con la participación de María del Refugio González, Rafael Estrada Michel y Miguel Ángel Fernández Delgado. Le recuerdo la dirección: Plaza del Carmen 27 en la colonia San Ángel. Y bueno, pues también un saludo para quienes nos están acompañando a través de la red de internet. Les recuerdo que deben visitar y que visiten la página electrónica del INERM, donde sin duda encontrará secciones de interés para usted que le gusta la historia. La página es www.inehrm.gov.mx, www.inerm.gov.mx. Seguimos. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, nos da mucho gusto que nos esté escuchando desde Zacatecas, doña Hilda de San Román, que también es una radioescucha cotidiana de México y sus historiadores. Un saludo, doña Hilda. Pregunta que si hay alguna exposición. Bueno, logramos hacer una exposición en su tierra natal, que es Morelia, el año pasado, y estuvo en el Centro Cultural Clavijero primero. De ahí nos la pidieron para la Casa Pardo de Zamora, y ahorita está en el Museo de Arte de Raúl Anguiano, va a estar allá hasta finales de mayo, y después es casi seguro que se vaya al Museo de la Revolución a San Luis Potosí, y pues esperemos que poco a poquito, porque es una muestra que muy haciendo, representativa, ¿no? Está integrada por 100 fotografías. Que es mucho. Y es una selección que se hizo con apoyo de la UNAM y de la curadora Laura González Flores. Y fue un trabajo muy, muy intenso para seleccionar esas 100 fotografías. Y entonces sí es una cosa representativa interesante. Fíjense, amigas y amigos, que los temas emblemáticos de la obra de don Tomás Montero Torres, fíjense, nada más de política hay 15.914 registros, de aviación civil, que nos comentaba Marta, 5.951, de lo relacionado con estados de la República, 5.626, por ejemplo, de tauromaquia, 5.304, que es muchísimo, de aspectos religiosos, 5.134, de reportajes diversos, 4.029, de la Ciudad de México, 3.343, de personajes, 2.576, en fin, hay temas como escuelas, bellas artes, espectáculo, cultura popular, eventos varios que le denominan acá, salud, sociales, aspectos de la UNAM, oficios, periodistas y fotógrafos. Es una riqueza indiscutible en estas imágenes. Marta, cuéntanos cómo se conformó el archivo, o sea, cuál es la historia del archivo hasta la actualidad. Pues mira, cuando la abuela decidió regalarlo, nos juntamos 4 nietas y con mucho cariño y mucho compromiso dijimos, bueno, cuando empezamos a ver qué temas y qué personajes había en el acervo, dijimos, esto es muy importante, vamos a juntarnos y nos queda claro que la reunión de trabajo es para trabajar, ¿no? Justo, equipo es para trabajar. Entonces lo primero que hicimos fue respetar mucho la clasificación que ya había hecho el abuelo inicial. Él clasificó la mayoría de los negativos, 73.400, 73.500, vienen en sobres, y en los sobres se dice Rufino Tamayo, viene Siqueiros, pintor comunista, viene Lola Álvarez Bravo, viene presidente Lázaro Cárdenas, vienen más o menos de qué son los temas,
En algunos casos vienen señalados qué negativo, si es de 35 milímetros, si es de otro tamaño, porque hay tamaños muy diversos, y en algunos casos vienen los años. Entonces nos juntamos en mi casa durante 10, 12 días, y luego en casa de una prima, estuvimos en las dos casas, poniendo, a ver, aquí hay doctores, bellas artes, construcción, y lo fuimos clasificando, y bueno, ha sido un trabajo grande. Ahorita tenemos en el archivo limpios, digitalizados y pasados a materiales de conservación, apenas 5,000 negativos, tenemos la tarea larga, pero gracias a la curadora de la UNAM y la exposición que se hizo, ella nos enseñó un método, porque cuando le invitamos a ser la curadora, dijo, bueno, me parecería irresponsable hacer la curaduría sobre 5,000 negativos cuando tienen un acervo tan grande. Así es. Entonces ella inauguró un seminario de posgrado de arte con la UNAM y sus alumnas las invitó junto con otros alumnos que ya teníamos ahí de servicio social y de tesis, a hacer la curaduría. Entonces lo que nos enseñó fue hacer hojas de contacto. Entonces no están bien digitalizados, sino que es reprografía, se llama. Entonces en 5 semanas, en un equipo de 8, 10 gentes, se reprografiaron 14,400 negativos. Entonces para la curaduría se revisaron casi 20,000 negativos. Y después ya en los siguientes... Eso ya está distinguible, 20,000. Sí, después ya nos apuramos y ahorita hay 20,000 fotos que se pueden ver. En una base de datos y en un nivel, unas más limpias que otras, 5,000 ya están súper limpias, las otras no, pero se distinguen qué son. Hay unas que están tan bien conservadas que hasta sin limpiarse se ven muy bien. Y bueno, tenemos todavía 60,000 por limpiar y ver, pero hay 20,000 que ya se ven. Y luego, bueno, cuando se nos han acercado investigadores, porque estamos muy, muy abiertas a eso, a que el archivo se ponga a disposición de los interesados, de los especialistas, de editoriales, de gente interesada. Una prima mía, Julieta, que es especialista en informática, organizó un Excel. Entonces, cada negativo tiene un número de inventario. Entonces, es un Excel que tiene 86,000 renglones, porque cada negativo tiene su número de negativo, qué decía el sobre, si decía año, no decía año, si está digitalizado, no está digitalizado, de qué año es. Entonces, por ejemplo, hace poco se nos acercó una investigadora de Air France, porque la aerolínea está cumpliendo 60 años en México, bueno, 60 años la aerolínea, y la pusieron a investigar a ver si había imágenes de los primeros años de la aerolínea en nuestro país. Y ella había estado buscando y no había encontrado, y alguien le dijo, oye, pues ellas tienen de aviación. Pues encontramos 500 fotos de Air France. Hay una cosa bellísima, realmente las fotografías. Hay una, por ejemplo, donde en la escalinata, que como sabes, pues eran aviones pequeños, hay una familia en la escalinata y son 9 niños con su saco uniformado, me recordó mucho la película de La novicia rebelde. Otra donde está María Félix y Jorge Negrete con Enrique Álvarez Félix subiéndose al avión. Aquí reprodujeron una fotografía fantástica de Silvana Pampanini cuando llega a México a Ixtapas y Guatanejo en 1958, que bueno, es sensacional y está con la mano derecha levantada con un sombrero y su sonrisa característica de doña Silvana, ¿no? Y tiene un sombrero tarasco. Así es. Es muy interesante. Bueno, ¿hacia dónde va el archivo? Pues ahorita lo que hemos pensado... ¿Qué es lo que tienen ahorita de entrada que la gente, el público, pueda consultar y ver las fotografías de don Tomás? Bueno, mira, nosotras estuvimos preguntándonos nosotras qué queríamos. Rescatar el archivo para que al abuelo, a Tomás Montero Torres, se le dé el lugar que le corresponda en la historia de la fotografía en México, porque con lo que hemos descubierto, él fue el primero, o de los primeros en tomar fotografía a color en México. Fue el primer maestro de foto que tuvo la Carlos Septién García. La escuela fue el primer maestro de fotografía. O sea, hubo muchos lugares en donde innovó. Hubo reportajes que él escribía también, ¿no? O sea, fue un señor muy polifacético. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, bueno, pues la mayoría de las fotos, porque también hay una cantidad que son fotos familiares, pero la gran mayoría son fotos que surgieron con una vocación pública. Él era fotógrafo de prensa. Entonces, esa vocación pública de difundirse la queremos mantener. ¿Cómo? Bueno, pues primero se nos ocurrió y tenemos un blog donde poco a poco vamos dando a conocer algunas de las imágenes que vamos rescatando con breves historias. Por ejemplo, ahora que tuvimos esta serie de temblores que hemos tenido en la Ciudad de México, pues fue un pretexto para nosotras y pusimos fotos del temblor del 57 y el ángel caído. Fue el aniversario de Pedro Infante, pues tenemos una serie muy bonita que él hizo de unos 15, 20 retratos de él en los estudios Pirles, y es como muy espontáneo, como que yo creo que él ni se enteró que estaba el fotógrafo porque está con el lápiz en la oreja, corrigiendo partituras, tocando el piano, sentado con los músicos, descalzo, una serie muy bonita. Y así, conforme nos va dando pretextos, ¿y la gente historia, cómo puede ver el blog?
Pues el blog, la dirección es www.archivotomasmontero.org. Y ha sido muy interesante porque no es un blog para especialistas, no es un blog cerrado nada más al ámbito de la fotografía. Yeah. Nos han escrito mexicanos que viven fuera y que se lo topan por casualidad y dicen, oye, qué emoción reencontrarme al México de aquellos años de mi niñez gracias a las fotos. O alguien nos dice, oye, me acordé cuando mi papá nos subía a la azotea a ver los desfiles de la primavera. O alguien que escribe muy joven y dice, oye, me gusta la moda de esa época. Y así nos hemos topado también con familiares, ¿no? Dimos con la nieta de Miguel Bernal Jiménez, porque hay muchas fotos de su abuelo aquí, y ella vio que tenemos fotos de don Miguel con uno de sus hijos, y bueno, ella y sus familiares lloraban de emoción porque ellos no tienen fotos con los hijos. Tenemos fotos de Alfredo Yus, el escultor valenciano que hizo todas las esculturas de la Plaza México, conocimos a su nieto. Aparecieron sorpresivamente unas fotos de Miguel Covarrubias y el ballet de Catherine Dunham, el primer ballet negro, y bueno, su sobrina María Elena nos escribió una nota muy emocional al respecto. Entonces ha sido muy interesante el blog porque es un blog muy abierto al diálogo y cualquier cosa que nos escriban al correo que tenemos también es correo que es contestado y mantenemos líneas abiertas, ¿no? ¿Qué correo? Pues es muy fácil, es archivotomasmontero@gmail.com. Y ahí contestan de inmediato. Sí. Bueno, fíjense que es muy interesante porque además don Tomás escribía como un diario de prensa. Y fíjense que el 15 de junio de 1952 a las 12 horas en la Biblioteca México entrevistaron a José Vasconcelos. Y bueno, dice, una andanada de descolones y frases con dinamita fueron el recibimiento que el maestro Vasconcelos dio a nuestra presencia en su despacho particular de la Biblioteca México. Y cita, no estoy para entrevistas, ni quiero hacer declaraciones. ¿Usted qué se ha imaginado? Interpela a mi colega Ferret, o sea, el periodista que estaba haciendo las preguntas, o que quería preguntar, y dice, ¿que voy a escribirle su revista? No, señor, si quiere saber cómo pienso, ahí están mis libros. ¿Qué tal, Que eso es bien interesante, y además vienen unas fotos, pues, maravillosas del maestro Vasconcelos, de esa época. ¿Qué personajes distintivos podemos mencionar que están en el archivo? Uy, la lista es larga, así como pero que me típicos acuerde, de los 30, 40, pues, 50. Yo creo que después de la pausa claro. Nos respondes. Gracias. Son las 6 de la tarde con 45 minutos. México y sus historiadores. Seguimos en esta invitación para que nos hagan llegar sus comentarios. Les recuerdo las vías de contacto 5604-8229, 5604-7926. Regresamos. México y sus historiadores, un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Jueves, 6:60 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio. Aquí producimos, programamos y transmitimos radio pública con 50,000 watts de potencia. XEDTL. Somos Radio Ciudadana. Todas las versiones. 660 AM. Mayorazgo 83. Colonia Joco. Primer piso de la torre de radiodifusoras. Código postal 03330. En la Ciudad de México. Radio Ciudadana es una emisora del IMER, Instituto Mexicano de la Radio. Inge, ya encontramos dónde tirar el ácido. Junto a donde tiramos la basura la vez pasada. Ahí nadie nos ve. Hagan lo que quieran, a mí ni me digan. ¿Qué pasó, Lupita? ¿Cómo sigue Tachito? Sigue malo, igual que todos. Intoxicado por el agua. Ella, como muchos mexicanos, sufre las consecuencias de empresas contaminantes. El Partido Verde tiene una respuesta: que las empresas que contaminen paguen y reparen el daño. Si estás embarazada, hazte la prueba del VIH-Sida. Si la prueba es positiva, con un tratamiento a tiempo, tu bebé tiene la oportunidad de nacer libre de VIH. La prueba es segura y confidencial. Si necesitas tratamiento, acude a tu centro de salud. Llama al 01800 71 20 86 60 o en el Distrito Federal al 5207 40 77. Secretaría de Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Niños, el desayuno ya está servido. México está detenido. Hace años que nuestro país no avanza. Y con él,
se ha paralizado la posibilidad de que a nuestras familias les vaya mejor. No podemos resistir otros 6 años así. México tiene que cambiar. Vota por un cambio. Vota por los candidatos a diputados federales y senadores del PRI. Estamos comprometidos para que las cosas cambien. PRI, Compromiso por México. México y sus historiadores, voces expertas para dar respuesta a todas tus preguntas sobre nuestra historia. Jueves, 6:60 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio. Bueno, Marta, ¿qué personajes representativos? Bueno, yo sé que es imposible, pero más o menos para que la gente se... Pues mira, así de compartir, por ejemplo... tratamos de, los primeros 5,000 que escaneamos, tratamos de que fueran representativos de la diversidad de temática que él abordó. Entonces yo me acuerdo que escogimos un sobre que decía Paricutín, pues en parte por curiosidad y en parte porque había sido su tierra, Michoacán. Y cuando se limpiaron y escanearon, bueno, nos hablamos las 4 primas, ¿ya viste qué salió? O sea, el sobre decía Paricutín y efectivamente hay muchas fotos muy interesantes del Paricutín en erupción, pero hay como 30 del doctorat en el Paricutín, con muletas, con su cámara Contax, y bueno, yo me sorprendí mucho, porque también es de esos pintores que admiras por su obra y de pronto dices, estuvo con mi abuelo. Está Octavio Paz muy jovencito, está Rosario Castellanos, Dolores Castro, están pues María Félix, Dolores del Río, hay unas de Dolores del Río a color también muy bonita, ella se ve, yo decía, bueno, con razón fue una diva, no es una cosa tan natural. El Aguirre, María Victoria, etcétera. Victoria, el Cantinflas, hay muchas de Cantinflas. Y de políticos todos los presidentes. Todos. Y bueno, después ya hay fotos que a lo mejor no son de famosos, pero que nos hablan de ese México importante, ¿no? Hay muchas fotos que a mí me gustan mucho de las peregrinaciones, por ejemplo, al Cerro del Cubilete, y nos decía Laura, que es experta en fotografía, que se nota que mi abuelo se hincó para tomarlas, porque pues toma con mucha magnificencia a las personas que van arrodilladas al Cerro del Cubilete. Entonces tú las ves como con un espíritu de dignidad, de entrega muy bonitas, muchas fotos de niños, yo creo que también tenía mucho don para tomar fotos de niños. Hay una foto que me gusta que es de los que les decíamos pelones de hospicio, y bueno, por eso les decían así, pues porque en los orfanatos, para evitar pues los piojos, me imagino, pues a todos los pelaban, a los niños y a las niñas, ¿no? Hay fotos de pulquerías. No hay cosas de policía ni nada de eso, porque él era como de otro estatus, ¿verdad? Sí, no, como de nota roja no hay, eso sí no. Eso está padre. No, de eso no. De la ciudad, cómo ha ido cambiando, ¿no? De cómo se construyó la Latino, de la Alameda, de las grandes avenidas que apenas iban construyendo, el viaducto, el periférico, ¿no? Claro. Bueno, una muestra muy representativa y mínima está en una publicación que se llama Montero, Archivo Tomás Montero Torres, Identidad, Memoria y Legado, que han hecho estas muchachas emprendedoras como es Marta Patricia Montero, Silvia Sánchez Montero, Claudia Montero Patiño y Julieta Sánchez Montero, que son todas primas, entonces me imagino que pasan unas tardes deliciosas. Bueno, esta publicación, que es una publicación muy pequeña, pero que muestra un poco de la vida y obra de don Tomás Montero Torres, además de su diario de fotógrafo de prensa, escrito a inicios de los 50, concretamente en 1952. Ahí vienen una serie de fotos pues muy interesantes, como dije, José Vasconcelos, la familia de Juan de Dios Peza, que fue un gran poeta. Viene una fotografía del entonces secretario de Salubridad y Asistencia, cosas de ballets, don Carlos González Peña, Ruiz Cortines, por supuesto, en una fotografía así muy cotidiana, entre otras cosas, por ejemplo, de la ciudad, y personajes como Benigno Rivas, que fue un pintor. Las fotos de la Ciudad de México son encantadoras porque además muestran en 1952, por ejemplo, una gran inundación. Viene también una foto del Ángel Caído en 57, vienen fotos de una vecindad, de un personajazo como Francisco Gabilondo Soler en 1945, etcétera. Bueno, esta publicación, amigas y amigos, nos está diciendo Marta Patricia, la pueden pedir directamente al archivo en el mail, se me fue el mail. Bueno, ¿lo puedes archivo decir? Tomás Montero @gmail.com. Y pueden ubicar también estas fotografías que son maravillosas en www.archivotomasmontero.org.
Ahí lo pueden pedir, se lo pueden pedir a Marta Patricia, ella les puede enviar vía mail un ejemplar de esta publicación y verán qué interesante personaje don Tomás Montero Torres. Este archivo, bueno, pues está hecho con mucho esfuerzo, con apoyos, incluso que han recibido algunas becas para que puedan pues ir avanzando en este proceso de catalogación, etcétera. ¿Cómo es el mecanismo de consulta, por si alguien quiere consultarlo? Pues mira, nosotros tenemos la fortuna que estamos compartiendo la oficina con mi hermana, que tiene una asociación civil, por un lado, y por otro lado, bueno, pues no nos dedicamos a esto como quisiéramos al 100%, porque es mucho por amor al arte y porque las becas han sido pues para los materiales y para otras cosas, entonces las 4 trabajamos. Entonces sí tiene que ser por cita al mail, y entonces ya nos organizamos y hay cosas en las que nosotros ayudamos, ¿no? Podemos decir de antemano si tenemos los temas, no los tenemos, si ya está digitalizado, si no, si cubrimos los periodos que la gente le interesan, y hay muchas cosas que podemos proporcionar por mail, ¿no? La temática o las fotografías en baja, y ya citas muy concretas a la oficina, pero desafortunadamente ahorita por las circunstancias sí tiene que ser por cita con el mail, ¿no? Y sobre todo acerca de ciertos temas, que ya son los temas que más o menos tienen detectados, ¿no es cierto? Bueno, hay aquí accidentes, alimentos, anatomía, animales, aparatos de televisión, aviación civil, bellas artes, campo, como dije, Ciudad de México, que nada más han detectado 3.343 negativos, el Club España, comunicaciones, congresos, cultura popular, escuelas, espectáculo, en espectáculo hay 1.337 negativos, en escuelas es sorprendente, fíjense, 2.033. Ah, mira, lo que pasa es que ahí le tocó cubrir una campaña muy interesante, nos estábamos acordando ahora que cumplió, pues cumplimos años en la CEP, 90 años me parece, porque él trabajó todo un año, hubo una campaña de promoción de construcción de escuelas. Y hay unas fotos famoso, ¿no? Sí, entonces él cubrió toda esa campaña, todo un año me parece. Y entonces hay unas fotos bien interesantes porque se pedía cooperación voluntaria a las personas para la construcción de escuelas. Entonces se hacían unas cajitas que decían, cáigase con su 20, los 20 centavos de antes. Y entonces, pues era para construir escuelas, que ahora tendríamos que hacer otra campaña para seguir construyendo escuelas. Bueno, miren, hay extranjeros importantes con 188 negativos, familiares, que como dijo Marta, fue una familia pues extensa, tiene 4.323 negativos, ferrocarriles, flores y plantas, incendios, industria, moda, muebles, mujer, museos, niños, las mismas obras pictóricas de Tomás Montero Torres, que fueron, lo que tienen son 419 de más o menos detectadas, ¿no? ¿Estas no se han expuesto alguna vez? Él expuso Cristos en Cuba, una serie de Cristos, en los años 50, y el prólogo del catálogo se lo hizo don José Vasconcelos. Fíjate, ¿no? Bueno, está oficios, están cosas de otros países, viajó al extranjero. Sí, viajó a Estados Unidos, a Europa, Panamá, Cuba, es de lo que yo me sé. Claro. Los paisajes de México, que ya venimos insistiendo en que pues, recorría la República, 272 negativos, periodistas y fotógrafos, que se me hace muy interesante, para todos aquellos que trabajan la prensa, sí, ¿no? Está Luis Espota, Manuel Buendía, Lola Álvarez Bravo, sí hay bastantes. Claro. De personajes, pues como ya habíamos dicho, políticos, intelectuales, artistas, etcétera, 2.576 negativos. Del petróleo. Pues del petróleo yo creo que eran de las perforaciones, de los obreros, que como eso de también ese es muy estilo interesante. de temas. Fíjense que viene un tema pues más interesante todavía, la pobreza. O sea, refleja como aspectos cotidianos de la pobreza con 347 negativos. Sí, aunque también se pueden ver reflejadas en otras fotos, ¿no? En lo de los niños y escuela también hay pues imágenes muy particulares de la pobreza. Claro. ¿No? De estos negativos detectados, por ejemplo, hay unos 12.953 que hay que definir un poco la temática, pero bueno, siguen las temáticas, publicidad, radio, religiosos. En religiosos hay fotografías de 5.134 negativos, reproducciones, revistas, la salud, que es un aspecto muy interesante para trabajar en historia, la tauromaquia, que ya habíamos mencionado, por supuesto la Universidad Nacional, y algo bien interesante que tiene que ver con nuestra cotidianidad presente, como es los vendedores ambulantes. Marta, en síntesis, ¿qué significado tiene
este personaje que fue tu abuelo, Tomás Martínez, Montero Torres, ¿qué significado tiene como personaje histórico, una? Y dos, ¿qué trascendencia tiene el archivo? Pues mira, me parece que, aunque es un patrimonio familiar, porque es una familia la que lo está custodiando, todas sus imágenes hablan de identidad, de patrimonio, de una historia muy cercana de nosotros, ¿no? Pues apenas los años que acaban de pasar y que nos construyeron como país, como identidad. Entonces me parece que nos permite asomarnos desde otros ángulos a una historia visual que complementa las historias que conocemos, ¿no? Eso me parece ya de entrada súper interesante de verlo y de imaginarme y de que te dan ganas de profundizar más en lo que la historia de la fotografía te está narrando y ver qué más hay. Y sobre todo nuestra historia contemporánea, claro, ¿no crees? Y ya como personaje familiar, pues me parece mucho más entrañable de lo que ya me parecía, ¿no? Bueno, y en comparación, hay muy pocos archivos de fotoreporteros, ¿no? Pues sí, bueno, digo, está el archivo Casasola, está el archivo Mayo, que ya el de están Rodrigo Moya, el de Moya, que se ha hecho un Héctor libro García, últimamente, sí. Pero este es un descubrimiento para pues el lo público. Estamos dando a conocer. Claro. ¿No? ¿Qué perspectivas hay para reproducir o para exponer la obra? Pues esperamos pronto la exposición que ahorita está, que pueda llegar a la Ciudad de México y a otros lugares. Esperamos las puertas que hemos ido tocando, pues la gente siempre se ha mostrado muy entusiasta, muy interesada, le hemos contagiado el entusiasmo, y cuando ven las imágenes que tú puedes ver que tienen mucha calidad, yo creo que también como él estudió, se juntan dos cosas, que él estudió artes plásticas, entonces eso permite que sus imágenes también sean como muy estéticas, y por otro lado que él venía de Michoacán, pues mis bisabuelos eran del siglo XIX, ¿no? Yo cuando lo pienso digo, bueno, pues estamos aquí unidos al siglo XIX gracias a él, entonces era una persona como muy, muy humana, y sus acercamientos también a los temas difíciles como la pobreza son muy humanos, ¿no? Claro. Entonces me parece que son otras visiones, inclusive Laura González nos decía que ella ha visto fotos de mi abuelo, que nosotros reconocemos ya como muy clásicas de los hermanos Mayo, o de Héctor García, perdón, de Nacho López y de Héctor García, y ella siente que mi abuelo las hizo 10 años antes. Entonces esto también viene a recomponer un poco la historia de la fotografía, ¿no? Entonces es un aporte, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Marta Patricia Montero, por venir a México y sus historiadores. Recuerden, amigas y amigos, que pueden consultar la página www.archivotomasmontero.com o escribirles al mail archivotomasmontero@gmail.com. Muchas gracias, buenas tardes, hasta pronto, gracias. Bien, pues hemos llegado al final de esta emisión, nos despedimos y hasta la próxima, una producción de Radio Ciudadana 660, en el enlace, coordinación y producción, Salvador Castro. Pásenla bien, José Luis Centeno, quien está ahí en la operación técnica, yo soy Miguel Ángel Chávez, buenas tardes. de ellos, amistades de la época como Margarita Michelena, Manuel Montiel Blancas, hay muchas fotos de escultores, grabadores, pintores, compositores de música, mucho de la línea de artes plásticas, aunque no son la mayoría de los temas mayoritarios son otros. ¿Y las artes plásticas las canalizó básicamente a la fotografía? Pues no, nunca dejó de pintar. Y nosotros, te digo que en la casa, como nietas y bisnietos y demás, pensamos que había sido pintor, un pintor que tomaba fotos. Y sabíamos la anécdota de que había ido a la Tarahumara en los años 50, porque mi abuela lo contaba mucho porque era algo que a ella le impresionaba, que había padecido hambre con ellos, que había comido rata de campo, ¿no?
que había estado mucho tiempo allá. Entonces era lo poquito que sabíamos. Y cuando nos da el archivo vemos que no, que realmente él se identificaba como reportero gráfico, tiene mucho material de papelería personal como reportero gráfico y fotógrafo de prensa. Le gustaba contar historias a través de las imágenes y la pintura era más bien una labor secundaria. ¿Cuándo empezó en concreto a hacer el acervo? No sé si tengan registrado como que las primeras fotografías. Pues mira, calculamos que las primeras son de finales de los años 30, porque de las primeras, porque no todas tienen año, hay unas del general Lázaro Cárdenas como presidente con la banda presidencial, que es como de los 39, ¿no? Y hasta el 69, porque él se murió trabajando, realmente la muerte lo agarró de sorpresa, como a muchos de nosotros luego, ¿verdad? Y hay las fotos más recientes, pues hay de Enrique Guzmán Mujo. Al aire se contempla más o menos en 89,000 negativos o positivos. Sí, pocos más de 86,000 son puros negativos. Y había una lista, cuando mi abuela nos los dio, venía acompañada una lista que pues empezó a ordenar, yo creo que mi abuelo. Cada sobre sí viene con el título, la cantidad de negativos, un poco el año en que los tomó, pero en el folder venían ordenados 18,000. Entonces nosotras de manera muy ingenua pensamos, bueno, si son 18,000, pues debe de haber 30,000. Pero cuando nos pusimos a contarlos, llegamos a poco más de 86,000 negativos. Porque, amigas y amigos, debo mencionar que Marta Patricia Montero, que es la directora general de este archivo Tomás Montero, pues está acompañada por Silvia Sánchez Montero, por Claudia Montero Patiño y Julieta Sánchez Montero, que son primas y que se dieron a la tarea de rescatar este importante acervo. Bueno, don Tomás nació en Morelia, ¿no? Sí, es moreliano. ¿Y en sus primeros años qué se sabe de él? Pues él estudió en Morelia, nació allá con sus hermanos, una historia familiar muy interesante, y después él tenía siempre la inquietud de estudiar artes plásticas, de ser pintor, y se vino a la Ciudad de México a estudiar en San Carlos, en la universidad. ¿Cómo en qué época más o menos? Pues yo creo que como en los 30, descubrimos, después fueron apareciendo cosas después de que mi abuela nos dio los negativos, y apareció una caja con todos sus documentos de la UNAM, credenciales, boletas de pago, y son del 34, 35 los documentos de la UNAM. Es ahí donde conoce a Manuel Gómez Morín cuando estuvo en la rectoría. Estaba él de rector y bueno, él estudiaba artes plásticas y yo creo que conservó, porque hay muchas fotografías. Estado de la República nos llama y en dónde nos está escuchando, así que el 01800-670-1680 es una línea sin costo para usted. Y bueno, les informo también que en acato al artículo 41 constitucional, el INERM no dará obsequios en el periodo comprendido desde el 31 de marzo y hasta el 1 de julio, tiempo en el que se desarrollan las campañas electorales. Y bueno, pues llámenos 5604-8229, 5604-7926 y el 01800-670-1680. Pablo, adelante. Gracias. Bueno, buenas tardes, Marta Montero, gracias por estar en México y sus historiadores. No, pues muchas gracias a ustedes por invitarnos, muchas gracias. Nos da mucho gusto, amigas y amigos, porque vamos a hablar de todo un personaje que hasta ahora se conoce pues su trayectoria, su importancia, sobre todo en la fotografía, como lo fue Tomás Montero Torres. ¿Quién fue don Tomás Montero Torres, Marta? Bueno, en primer lugar fue mi abuelo, que me enorgullece mucho decirlo. Pues él falleció cuando yo tenía 3 años y en la familia lo que nos inculcaron o lo que supimos es que había sido pintor, porque pintaba en casa y tomaba fotografía afuera. Pero hasta hace 3 años, de manera muy reciente, mi abuela nos legó el acervo fotográfico de él y entonces descubrimos que había sido un fotoreportero pues muy importante de finales de los años 30 hasta el 69, el año en que murió. Claro, de 69 a hace un par de años estuvo guardado este acervo que me decías antes de... Radio Ciudadana presenta México y sus historiadores, episodios y personajes de nuestra historia en voz de sus investigadores. Conducen Elsa Aguilar Casas y Pablo Serrano Álvarez. Las 6 de la tarde con 3 minutos en este día 19 de abril del 2012 ya estamos en México y sus historiadores. Les saluda Miguel Ángel Chávez Morales a nombre del equipo de producción de México y sus historiadores, un espacio abierto para el saber histórico
y la participación de usted que nos escucha. Mandamos saludos a quienes nos están acompañando por Radio México Internacional en www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx, emisora del Instituto Mexicano de la Radio en esta Ciudad de México. Y bueno, pues también saludo con muchísimo gusto a Pablo Serrano Álvarez. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, ¿qué tal, Miguel Ángel? Amigos radioescuchas, buenas tardes. Muy bien, pues hoy conversaremos sobre fotografía y en particular sobre el legado del fotógrafo Tomás Montero Torres, cuyo acervo es una parte fundamental de la historia gráfica del México moderno. Rescatado por sus nietas Silvia Sánchez Montero y Marta Patricia Montero, el archivo fotográfico de Tomás Montero Torres permite asomarnos a través del tiempo a las escenas y personajes del México de hace más de medio siglo. Y para conocer los detalles de este acervo fotográfico nos acompaña esta tarde aquí en el estudio de 660 Radio Ciudadana y en este programa México y sus historiadores, Marta Patricia Montero. Nuestra invitada es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, es periodista, escritora, guionista y conferencista. Posee un amplísimo currículum que sería difícil resumir. Entre sus actividades del presente año figuran investigación y realización de entrevistas a mayistas destacados en diferentes especialidades para un proyecto relacionado con el denominado Año Maya, la elaboración de guiones para videos y presentaciones electrónicas, la coordinación del equipo curatorial y de difusión para la exposición Abuelo de Cámara, fotografía periodística de Tomás Montero Torres, en el Centro Cultural Clavijero de Morelia, Michoacán, así como sus posteriores montajes en la Casona Pardo de Zamora, Michoacán, y el Museo de Arte Raúl Anguiano de Guadalajara, Jalisco. Además, la coproducción del documental Aluros de Plata con el ILCE sobre el proyecto de rescate y difusión de la figura y el legado de Tomás Montero Torres. Y bueno, queremos conocer su opinión, sus puntos de vista, así que siempre están disponibles las líneas telefónicas, el 5604-8229 y el 5604-7926. Si usted se encuentra en provincia, si usted nos está escuchando a través de la red de internet, tenemos una línea sin costo para usted y nos dará también muchísimo gusto saber de qué